Un asesino se esmeró en buscar blancos que tuvieran algo en común. En la mañana del 19 de septiembre de 1987, un hombre advirtió un auto con el motor encendido estacionado sobre la acera. El vehículo parecía abandonado. El hombre llamó a la policía. Emergencias, ¿en qué puedo ayudarlo? Los operadores de 911 verificaron la matrícula y el auto resultó estar registrado a nombre de una mujer que vivía a poca distancia de donde el vehículo fue hallado. Pero cuando los esfuerzos por contactarla fallaron, la policía rastreó a su casera. ¿Davis? Un oficial fue enviado a la residencia. La casera también estaba preocupada. Advirtió que faltaba el panel de una ventana y temía que alguien hubiese entrado a robar. Sin saber qué esperar, el oficial ingresó sigilosamente. En el cuarto, halló algo horrible. Una mujer yacía muerta. Operador, cambio. Había sido amarrada y estrangulada. En cuestión de minutos, la policía de Richmond y los forenses se hicieron presentes en el lugar. La mujer estaba completamente vestida. Fue identificada como Donna Doyle, de 35 años. No parecía faltar nada. El robo no había sido el móvil del homicidio. Al creer que el asesino había ingresado a la residencia a través de la ventana, los técnicos escudriñaron el lugar en busca de impresiones digitales, pero no hallaron nada. Y el auto de la víctima, que quizá había sido robado por el homicida y luego abandonado, no proporcionó pruebas adicionales. En la autopsia, el médico forense determinó que la muerte había sido por estrangulamiento. El dispositivo empleado había sido fabricado con una media, un lazo de calzado y un tubo de aspiradora. Donna Doyle había sido estrangulada lentamente. Aunque la víctima estaba vestida con jeans y camisa, todo indicaba que se había abusado sexualmente de ella. Se recogió la evidencia biológica de la violación y algunos cabellos aislados. Por entonces la técnica de ADN estaba en sus comienzos, y todo lo que los serólogos pudieron determinar fue que el homicida tenía sangre del grupo O. Se le asignó el caso al detective de homicidios Ray Williams. Se percató de que la investigación no sería simple. Hacía 20 años que trabajaba en homicidios en la ciudad y después de revisar la escena del crimen, supe que era un homicidio poco común, sobre todo por la forma en que había sido amarrada y estrangulada. Era evidente que no tratábamos con un asesino común. Esperando obtener información más detallada, los cabellos recogidos del cuerpo de Donna Doyle fueron remitidos a los peritos forenses de la División de Ciencia Forense de Virginia. Allí determinaron que 2 de los cabellos no pertenecían a la víctima. Por su textura y forma, los peritos llegaron a la conclusión que provenían de un afroamericano. Para los investigadores no era suficiente. Para saber más, los detectives interrogaron a la propietaria de la librería donde trabajaba Donna Doyle. Sí, claro. El día del crimen, Donna había trabajado en su horario habitual. Sí, es cierto. Oí que ella hablaba al respecto. Entiendo, sí. Nada fuera de lo común sucedió ese día.
Después de 2 semanas, los detectives no pudieron identificar al sospechoso o hallar un motivo aparente. La investigación por el asesinato de Donna Doyle no avanzaba. ¿Emergencias? ¿En qué puedo ayudarle? Pero entonces los operadores de emergencias recibieron un aviso. ¿Dónde se encuentra? Había ocurrido otro homicidio. La policía de Richmond, Virginia, se empeñaba en resolver la brutal violación y homicidio de la mujer de 35 años, Donna Doyle. Los investigadores recibieron la noticia de otro asesinato. La víctima, identificada como la doctora Stephanie Harrison, de 32 años, había sido hallada por su esposo dentro del armario de su cuarto. Aquí mismo. De acuerdo. ¿Por aquí? La escena estaba a menos de 3 kilómetros del lugar en el que Donna Doyle había sido asesinada. Toma esta. Sus manos y pies estaban amarrados. ¿Ves el cinturón? Entiendo. Y un cinturón estaba anudado con fuerza alrededor de su cuello. Habían abusado sexualmente de ella. Para la policía, la escena del crimen resultaba muy familiar. No había indicios de robo y aparentemente el asesino había ingresado por la ventana. Pero se hallaron pocas pistas que pudieran identificarlo. La policía dedujo que los 2 homicidios estaban relacionados. Para averiguarlo, la médica forense Marcela Fierro comenzó examinando a la doctora Stephanie Harrison. En los ojos de la víctima halló vasos sanguíneos rotos, llamados hemorragias petequiales. Como en el caso de Donna Doyle, confirmaba que Stephanie Harrison había sido estrangulada lentamente. Cuando las víctimas fueron examinadas, había ciertos patrones comunes de lesiones, los cuales incluían la evidencia de violencia, de estrangulación, evidencia de una lesión que necesita cierto tiempo y es muy perturbador porque indica un patrón de tortura. Las similitudes entre ambos crímenes condujeron a las autoridades a creer que el mismo asesino sádico había cometido ambos homicidios. Cuando se hace una autopsia, se tiene cierta percepción sobre la naturaleza de quien cometió el crimen. Por la dominación ejercida sobre la persona, por los indicios físicos, se ve que fueron muertes muy crueles, llevadas a cabo por alguien que disfrutó al hacerlo. La evidencia biológica recogida de Stephanie Harrison fue remitida a los serólogos forenses. Un análisis reveló que esas muestras y las recogidas de Donna Doyle correspondían al mismo grupo sanguíneo. Ambas eran tipo O. Muy bien, muchachos. La policía de Richmond estaba segura de que ambos crímenes habían sido cometidos por el mismo homicida apodado el Estrangulador del Lado Sur. Así que tenemos la vigilancia de la noche. Y sin haber una conexión obvia entre ambas personas, parecía que escogía sus víctimas al azar. De modo que se trataba del mismo tipo de música. Temían que volviese a atacar. La cuestión era ¿dónde y a quién? Lo que sabemos que es conocido como el Canal del Río. Obtuvieron la respuesta 2 meses después. El 22 de noviembre de 1987, la policía del condado de Chesterfield fue enviada a unas pocas millas de Richmond. La víctima de 15 años, Doe Chang, fue violada salvajemente y estrangulada en su cuarto. Como en los otros casos, el perpetrador había ingresado al cuarto a través de la ventana. Aquí tenemos un 8. Para su sorpresa, los investigadores hallaron un número 8 pintado en el cuerpo de la víctima. Pero además de algunos cabellos sueltos, se recogió poca evidencia física. Sin embargo, los cabellos fueron suficientes para que las autoridades llegaran a la conclusión de que Doe Chang había sido la tercera víctima del Estrangulador del Lado Sur. A diferencia de las otras víctimas, Dawn era una adolescente asiática y no vivía sola. ¿Y usted no escuchó nada?
No, nada. De hecho, sus padres estaban durmiendo en el cuarto contiguo